Buenos días, es un placer para mí estar aquí moderando esta presentación del libro. Pues tenemos con nosotros a unos queridos colegas y amigos. La presentación del libro es de título Coevolución de empresas maquiladoras, instituciones y regiones, una nueva interpretación. Creo que tú traes varios libros, ¿verdad?, para mostrar luego para la venta. El coordinador del libro es Arturo Lara, quien es un profesor investigador de la UAM Xochimilco, con una muy larga trayectoria de estudios sobre la industria maquiladora en México, también sobre la industria automotriz, recientemente es NI3 del Sistema Mexicano de Investigadores, Sistema Nacional. Y bueno, entonces, nada más comentar brevemente que este es un proyecto, digamos, la presentación del libro forma parte de un proyecto más amplio entre tres instituciones, Flaxo, la UAM y el COLEF, del cual se hicieron, si no está mal mi memoria, 4 libros por parte del Colegio de la Frontera Norte, 3 por parte de la UAM, este es uno de ellos, y un libro de Flaxo que creo que ya salió, está por salir, y alrededor de unas 10-15 tesis doctorales y de maestrías, todas derivadas de ese proyecto. Vamos a tener el gusto de tener con nosotros a 3 comentaristas, en el orden que los nombro van a hacer su presentación. Primero contaremos con Rocío Barajas, quien es profesora del Departamento de Sociales de aquí del colegio, con una muy larga trayectoria en investigación también sobre la industria maquiladora, sobre el desarrollo y el territorio, y desde luego participante, investigadora principal en el proyecto de maquiladoras. También tenemos a la doctora Anne Fouquet, que es directora del Departamento de Estudios de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Anne también ha trabajado por mucho tiempo sobre la industria maquiladora, su tesis doctoral es sobre este sector, en particular sobre las relaciones laborales. Y finalmente tenemos a Óscar Contreras, profesor investigador del Colegio de Sonora, quien ahora está teniendo un año sabático en la Universidad de California en San Diego, ahí en el Center for Youth Mexican Studies, y desarrolla pues también desde hace mucho tiempo trabajos sobre la industria maquiladora, sobre el software, sobre pequeñas empresas, en fin, 3 amigos y colegas con una altísima experiencia en este tema, y pues en este sentido damos la bienvenida a todos ellos y agradecemos mucho a ustedes también por estar aquí con nosotros. Sin más, entonces yo daría la palabra a Rocío. Bueno, estamos calculando unos máximo 10-15 minutos por cada uno, ¿no? Bueno, yo quisiera compartir con ustedes algunas notas que preparé por ahí por la madrugada, así que espero que no estén muy disparatadas. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación a participar como comentarista de este libro, que además me da mucho gusto porque pues es un producto más de un proyecto interinstitucional en donde pues colaboramos investigadores tanto del COLEF, de la UAM y de Flaxo, ¿no? Bueno, en principio yo considero que la mayor contribución de esta obra es la mirada distinta que los autores buscan imprimir a los estudios de la industria maquiladora de exportación, de las instituciones que apoyan su desarrollo y de las regiones en donde ésta se asienta. En esta obra se destaca la utilización de la perspectiva teórica evolucionista, aplicada no solo para explicar fenómenos macro, sino también comportamientos micro y meso. Asimismo, los temas que se abordan también se caracterizan por su carácter comparativo, especialmente en relación con el desempeño y evolución del sector manufacturero no maquilador en el país, lo cual considero que enriquece la perspectiva, toda vez que permite no solo analizar la IME a partir de sí misma, que fue algo que se hizo por mucho tiempo,
sino comparada con otros modelos de desarrollo industrial del país, que pues a la industria manufacturera no maquiladora, o desde la perspectiva del papel que juegan los países en desarrollo o algunas regiones en las redes globales de producción. Como bien lo comenta Arturo Lara en la parte introductoria del libro, por muchos años predominaron en los estudios sobre la IME dos visiones que parecían poco reconciliables. La primera, que predominó hasta la década de los 80 y que caracterizaba dicha industria como un claro mecanismo de extracción de plusvalía y de explotación de la fuerza de trabajo mexicana, concediéndole muy poca posibilidad de contribuir al crecimiento y desarrollo económico de amplias regiones del país. Cabe señalar que esta idea predominó en los estudios de académicos, particularmente del centro del país. Otra visión que empieza a desarrollarse hacia finales de los 80 y es muy claro ya en los 90 es la perspectiva de la contribución, tanto positiva y negativa, del modelo de industrialización vía industria maquiladora sobre el desarrollo de regiones específicas del país, donde cabe decir que se han inscrito muchos de los trabajos de investigación que ha realizado el COLEF y particularmente creo que el grupo de trabajo de nosotros, del DES. Y quienes no dejan de reconocer o no han dejado de reconocer la existencia de este modelo como resultado de la nueva División Internacional de Trabajo. Coincidimos en la visión de Lara que una segunda etapa de los estudios de la IME se vinculan claramente a los procesos de reestructuración productiva y a lo que él llama la vertiente del regulacionismo, en donde se recuperan los conceptos de producción flexible, la producción esbelta y el famoso toyotismo. Bajo esta perspectiva se buscaba documentar cambios cualitativos que se empiezan a observar de una manera más consistente en esta industria y que se vinculan a cambios organizacionales, nuevas formas de producción y de desarrollo tecnológico, pero también a un entramado o a la emergencia de un entramado institucional que le da soporte a este tipo de desarrollo industrial. Como se señala en el capítulo de reflexión teórica, el hilo conductor que articula los distintos trabajos y que permite a los autores entender los fenómenos o explicar los fenómenos de desarrollo de capacidades a nivel de las empresas, de las instituciones y de las regiones, es la construcción de lo que ellos llaman la trayectoria evolutiva del objeto de estudio, apoyándose en una serie de categorías de naturaleza histórica, modelos internos, aprendizaje tecnológico, escalamiento industrial, trayectoria tecnológica e institucional. En la mayoría de los casos, dichas trayectorias son ubicadas en el territorio y en cortes temporales. De manera particular, en el primer capítulo relativo a instituciones, empresas, mercados y capacidades de aprendizaje, Lara busca recuperar los conceptos clave de cada uno de los estudios que se presentan y referir los puntos de encuentro y convergencia de dichos conceptos y las metodologías utilizadas por los actores. En principio se hace referencia a la necesidad de identificar modelos internos, el papel de los agentes, ubicar el papel de los agentes institucionales y su capacidad de aprendizaje. Se reconoce la existencia de dos vías para el aprendizaje, la retroalimentación y la simulación de modelos, y del papel de las instituciones públicas para fomentar dicho aprendizaje, reconociéndose en esto la importancia de la interacción de los agentes, empresas, redes de proveeduría, instituciones regionales. Para el análisis macro, se propone visualizar al mercado como una de las mayores innovaciones institucionales del sistema capitalista, y se señala el sistema de precios como una forma de coordinación predominante. Una aportación importante en esta obra es la propuesta de incorporar en el análisis sobre la IME no solo los conceptos de ventaja comparativa, que en este caso estarían vinculadas a bajo salario, disponibilidad de mano de obra y localización geográfica, sino también al concepto de ventaja absoluta, el cual implica el reconocimiento de la distribución desigual del conocimiento y de las capacidades tecnológicas de los agentes, de tal forma que la competitividad de este tipo de desarrollo depende de la posición que se juega en la cadena de valor o en el clúster y de la fortaleza de las instituciones locales. De tal forma que el proceso de aprendizaje y de adaptación activa es visto como un proceso social, el cual está enmarcado en un proceso de desintegración vertical, integración vertical. Se discuten los atributos que debiera tener una empresa para poder adueñarse del conocimiento y se analizan las soluciones rutinarias que influyen en la estabilización de los procesos, reconociéndose que la empresa mejor equipada es la que mejor puede alentar capacidades de innovación, aun y cuando la productividad del equipo sea marginal, como lo establece Mario Capdeville en su trabajo.
En el análisis de clúster desarrollado por Arturo Lara, Carlos Hernández y Luz María Sánchez, el estudio de trayectorias tecnológicas es una categoría analítica central, como lo es para el concepto de cadena global el sistema tecnológico, el cual alude a la naturaleza del conocimiento, sus condiciones de apropiabilidad y de oportunidades de acumulación. También es de destacar en estos estudios cómo el entorno se convierte en una categoría analítica, especialmente para David Villavicencio, que coincide con algunos otros estudios, que la emergencia del entorno institucional es resultado del proceso de escalamiento y que el mismo crea mecanismos específicos de interacción con las cadenas globales y da pie a la emergencia de una diversidad de nuevas instituciones. No sé, Jorge, ¿cómo vamos? Yo voy a la mitad de... Sí, unos 7 minutos más. Bueno, comentamos algunos trabajos. Algunos comentarios específicos serían los siguientes. En el trabajo de Capdeville sobre la globalización de procesos productivos y sus efectos en la economía, él analiza los procesos de producción global como resultado de la evolución histórica del comercio internacional y de las empresas transnacionales y se fundamenta en el desarrollo de la capacidad gerencial. Ubica a la IME como parte de la competencia en mercados oligopólicos, donde se recurre a la segmentación productiva de la empresa global, la cual se realiza a través de integración horizontal y vertical y del incremento en la escala de producción y de economías de aglomeración. El trabajo de Capdeville es interesante en la medida que reconoce la convivencia de un proceso de escalamiento industrial en la IME, con características que asume la segmentación productiva y que la ubican en las últimas fases de cadena de valor. Bajo nivel de eslabonamiento industrial, datos de baja integración nacional y regional, alto grado de especialización productiva, entre sectores especialmente, o entre ramas, perdón, industria electrónica, autopartes y confección, y a pesar de cambios en la composición y del propio proceso de relocalización interna y fuerte dependencia del mercado estadounidense. Este trabajo también intenta explicar el porqué de la menor productividad de la IME, destacando la incorporación de personal de baja calificación, pero mostrando las dificultades de comparar los niveles de productividad entre la IME y la industria manufacturera, por la forma de contabilización utilizada en el caso de empresas vinculadas a redes globales, lo cual no permite comparar ni estimar con mayor exactitud la intensidad de capital en los procesos de producción de maquila, ni en la productividad del trabajo o del total de los factores. El autor concluye con una reflexión interesante sobre la necesidad del diseño de una política institucional que permita mejorar la posición de las regiones en las cadenas globales de producción y que mejore las capacidades de aprendizaje de los trabajadores y también de las instituciones. Se aboga por una política industrial que propicie los eslabonamientos industriales y que persiga una mayor incorporación del contenido regional a través de las pymes. En el trabajo de Arturo Lara, Hernández y Sánchez, los autores recuperan parte de las preocupaciones vertidas por Capdeville y plantean la necesidad de construir puentes teóricos e empíricos entre el nivel micro y macro, a la vez que critican el enfoque sectorial. Estos autores reconocen la contribución de la IME al desarrollo de las capacidades locales y nacionales, aunque destacan la no existencia de pruebas estadísticas que den cuenta del escalamiento tecnológico de la industria maquiladora. Sobre el clúster electrónico destacan su alto grado de especialización tecnológica y geográfica, el predominio de pequeña y la mediana empresa en el clúster electrónico, pero el predominio del empleo y la generación de valor agregado asociados a empresas transnacionales. Las grandes empresas maquiladoras de la electrónica han inducido en el norte de México a una forma específica de diversificación productiva y tecnológica, con un determinado tipo de vinculaciones, redes de cooperación, formación de recursos humanos e infraestructura tecnológica. Los autores dividen el análisis de la evolución del clúster electrónico y sus cambios productivos en 3 periodos: creación de los nódulos básicos, expansión geográfica y diversificación productiva del clúster y fortalecimiento del mismo. A partir del análisis de datos agregados sobre el sector electrónico, los estados fronterizos y otros estados, y de las experiencias específicas de algunas empresas, se establece la existencia de un proceso acumulativo de capacidades que se dan en torno a estos clústeres de la electrónica. Se argumenta de la capacidad evolutiva del mismo, que va a depender del grado de especificidad de los activos, incluyendo los activos complementarios existentes en la región, donde la trayectoria tecnológica dentro del clúster es fundamental.
Por su parte, Gabriela Dutrenit y Alejandro Vera Cruz presentan el trabajo Acumulación de capacidades tecnológicas en la industria de exportación a partir de los casos del FAI, Phillips y Thomson. Este es un trabajo basado en estudios de caso, pero al igual que el resto, se inscriben en la reflexión sobre procesos evolutivos y análisis de capacidades tecnológicos en la IME. Se analizan las capacidades locales alcanzadas por 3 empresas, a partir del cual discuten las evidencias del proceso de acumulación que puede ser representativo para esta industria. En principio, señalan los autores que el sendero evolutivo que tome cada organización o empresa va a depender de factores internos, como la fundación de la empresa, la cultura organizacional y tecnológica y la estrategia de negocios, y externas, dependiendo del ambiente económico y social donde opera la empresa y las características y grado de maduración del sistema local y nacional de innovación. El estudio replica el marco analítico de Bell y Pavet sobre capacidades tecnológicas, partiendo de la conceptualización de que las capacidades son habilidades para hacer las cosas y las capacidades tecnológicas reflejan el dominio de las actividades tecnológicas de las empresas. Bajo esta metodología, las capacidades presentan diferentes grados de maduración e incluye un nivel de capacidades tecnológicas de producción rutinaria y 3 niveles de capacidades tecnológicas innovadoras básicas, intermedias y avanzadas. Se destacan 6 funciones técnicas en las cuales las empresas pueden desarrollar sus capacidades tecnológicas, que es la toma de decisión y control sobre grandes proyectos de inversión, la preparación y ejecución de los mismos, participación en proyectos centrados en procesos y organización de la producción, y en productos, vinculación externa y en la producción de bienes de capital. Finalmente, el trabajo de Daniel Villavicencio sobre la coevolución del entorno institucional y las empresas maquiladoras en la frontera norte de México destaca que la noción del entorno mezcla, por un lado, la dimensión institucional que caracteriza los sistemas nacionales de innovación y, por otro, los arreglos institucionales, sobre todo de tipo informal, que se le atribuyen a los distritos industriales. El entorno, entonces, para Villavicencio se va a conformar por los distintos agentes y relaciones que estos establecen en un lugar determinado. Como otros estudios lo han reconocido, estos agentes pueden tener una incidencia directa en la mejora de la capacidad productiva de las empresas o en los procesos de aprendizaje de los actores locales, y el proceso de cooperación se convierte entonces en una condición necesaria para el fortalecimiento del entorno. El autor presenta una interesante discusión sobre la conformación a nivel teórico de los arreglos institucionales que se producen entre las empresas y otros actores del entorno. El marco institucional es el que permite el proceso de aprendizaje, como son las innovaciones de productos y procesos, innovaciones organizacionales e institucionales que se dan en un espacio institucional local. El autor analiza con cuidado las características de los distintos actores del entorno y su nivel de influencia, y considera que es el entorno, el espacio donde el aprendizaje toma lugar. A partir de analizar la evolución de la industria maquiladora en México y ubicar las características de sus distintas etapas en su proceso de evolución, el autor documenta y analiza cómo surge en particular en la década de los 90 y muy particularmente en la tercera fase de esta industria, un denso tejido productivo donde grandes corporaciones ya consolidadas en la región empiezan a incursionar en manufactura de productos y procesos más complejos y a realizar funciones de diseño y adaptación de productos y procesos. Por la configuración territorial de la frontera norte, Villavicencio le da especial peso a la dinámica institucional binacional que se da a lo largo de las ciudades fronterizas del norte de México y del sur de los Estados Unidos, que empieza a concebirse como un espacio productivo binacional que compite con otras regiones del mundo. Y concluye señalando que entonces la región binacional se convierte en la principal promotora de un proceso mayor de innovación. Se ven mis comentarios. Muchísimas gracias, Rocío. Bueno, fue un detallado recorrido capítulo por capítulo, muy útil para que ustedes tengan una idea más precisa del libro. Y ahora daría la palabra a Ampuque. Está bien, porque sin ponernos de acuerdo, yo no hice una revisión sistemática del libro, está muy bien entendido. A mí en particular me centré en el capítulo, el primero de Arturo, que creo que es el que más interesante en cuestión de la propuesta teórica que presenta en el libro, ¿no? Entonces, es muy atractivo
para los estudiosos de la maquila, que algunos ya llaman incluso maquilólogos, como si ya fuéramos una secta ahí de estudiosos de la maquila, y también muy ambicioso, porque el libro se propone, y cito, explorar modelos que nos permiten inferir qué tipo de estructuras, mecanismos y propiedades caracterizan el desarrollo de la industria maquiladora y su entorno. Eso es bastante ambicioso. La dificultad del estudio de la maquila, tanto desde la perspectiva económica, que en este libro es muy económica, como sociológica, se debe a la multiplicidad de los factores. Cuando uno está interesado en la maquila, lo puede privilegiar la entrada de la obrera, de las condiciones laborales, la entrada económica, de las redes económicas, puede ver la entrada más un enfoque local, entrar aquí en diferentes niveles global, local. Tiempo, puede ser una revisión a través del tiempo, la maquila ya casi va a cumplir 50 años, puede ser sobre micro-macro política o ausencia de política industrial en relación a eso, acción o sumisión de los actores. Entonces es un universo muy, muy amplio, ¿no? Y ahí, de manera muy clara, Arturo dice que se sitúa más del lado económico, ¿no? Rechaza las teorías de la regulación económica, porque no he visto las regulaciones sociales, más hace referencia a la teoría de la regulación de Corea, sin ver otro tipo de escuela que sería la escuela francesa de los regulacionistas, donde sí están presentes algunos elementos que ahí en el libro denuncian que no existen en estas teorías. Entonces, desde las primeras páginas del libro sitúas tanto los referentes del debate teórico en el cual se inscribe como la naturaleza del objeto del estudio, ¿no? A saber, la innovación, la transferencia tecnológica, se centran sobre eso, todo lo demás no está y no es el objeto del libro. Desde una perspectiva más económica que sociológica, en mi lectura, en tu primer punto, ¿no? A más de 40 años de la instalación de las primeras maquiladoras, los estudios y las expectativas han sido numerosas. También se han generado muchas expectativas sobre la máquina. ¿Qué se está esperando? Y siempre se está esperando. Yo llamo así como que se está buscando el eslabón faltante, ¿no? Y no por nada hablo de eslabón, porque la teoría evolucionista me suena mucho a la visión evolucionista muy darwinista también, que propone más o menos la misma cosa, de ahí el eslabón faltante, el que permite explicar por qué el modelo mexicano, si es que existe como tal, no es exitoso. Siempre se busca el por qué no funciona, o cómo es que funciona, siempre es buscarlo. El libro proviene directamente de esa tradición, de buscar ahí, ¿no? Y nos propone incluso que la economía evolutiva, la teoría de la economía evolutiva es superior a los demás. Se afirma en las primeras hojas que eso es la superior. Y ahí sí, insisto, estamos en pleno darwinismo con eso. Pero pues ahí dejaré a Arturo responderles. Arturo Lara y su equipo de investigadores reunidos en el proyecto Aprendizaje Tecnológico y Escalamiento Industrial, Perspectiva para la Generación de Capacidades Tecnológicas de Empresas Maquiladoras de la Frontera Norte, buscan también el eslabón perdido del lado del proceso del escalamiento tecnológico. Tratan de entender dónde está eso. Pretenden proponer un modelo teórico explicativo que permita explicar el proceso multiforme de aprendizaje tecnológico. La teoría evolutiva es anunciada, ya les dije, como superior a otras teorías. Y de aquí parte una discusión teórica muy interesante sobre el porqué de la supremacía de la teoría evolutiva, de los limitantes ideológicos de las teorías sociológicas, que ahí pues, se hace referencia a la teoría de la revolucionista, que fue dominada por un debate marxista, digamos, sobre las condiciones laborales, y que eso hizo que la gente se hizo ciega para poder ver otras cosas, no más concentrándose en eso. Disculpen mi español, estoy un poquito desfasada con el viaje, pero ahí va, se me entiende, ¿verdad? Ya, la teoría regulacionista, y eso sí, insisto, me insistiría a escucharte porque la estás acusando de todos los males ahí. Está muy fuerte la crítica sobre eso, ¿no? Y donde en esta que tú acusas no aparecen, creo que la acusas porque no aparecen los tres actores, que son los institucionales, económicos y políticos, no nomás aparecen algunos,
cuando yo creo que sí ofrece más que eso la teoría de la regulación social por lo mínimo. Entonces, retomando las bases de la biología clásica y las teorías de Darwin, la teoría económica evolutiva postula que las crisis son elementos fundadores de saltos en la evolución, que eso permite ir más allá, un momento de crisis, un momento de ruptura, y sobre eso se construye otra cosa, ¿no? Evolutiva, incluso con un salto de cualidad que lo marca más adelante, que también podemos discutir si siempre es cualitativa esta evolución o no. Además, otro punto muy importante es el salto de evolución por medio del proceso de adaptación por parte de los agentes involucrados. Y propone también que no solamente sea un proceso de adaptación, que además esta adaptación viene acompañada de una cooperación. ¿Sí? Que ahí describiendo los tres procesos de la adaptación, es ensayo-errores, después una normificación y clasificación de las conductas que se ha aprendido, cómo se han hecho las cosas, para poder llegar después a una cooperación evolutiva, donde se discrimina, se promueve la cooperación para poder especializarse, encontrar especialización al interior del grupo. Debo conocer, no leí los estudios de caso, me basé en tu explicación teórica, quizás se explica y se ilustra ahí, ¿no? Las categorías centrales de la propuesta que van ellos a estudiar en particular son las trayectorias tecnológicas y los procesos y productos, naturaleza interactiva del aprendizaje tecnológico, poniéndolo como un postulado, el incentivo del aprendizaje, formas de acumulación y formas de organización y apropiabilidad y oportunidad del conocimiento, centrándose sobre el actor que llama agente y la empresa. También sí se delimita muy claramente que sobre eso trabajan, ¿no? Si hay evolución significa, como en la teoría de Darwin, que hay una necesidad de poner una temporalidad, un tiempo T, un tiempo T1, si no, pues no hay evolución, ¿no? Por lo tanto, esta teoría económica evolutiva pues permite o busca reconstruir el proceso histórico también, de qué ha pasado en este tiempo T y tiempo T1. Citando otra vez, en consonancia con el avance de la ciencia, la teoría evolutiva busca microfundamentar de manera plausible, realista, la evolución de la sociedad y la economía, explicitando cuáles son los procedimientos que siguen los agentes para tomar decisiones. Entonces, sí se ocupan de los diferentes procesos del T al T1, ¿no? Sobre este postulado de la adaptabilidad como idea central, que la gente necesita buscar resolver los problemas que se le presentan, lo cual pasa por la cooperación. Yo insisto que eso sí pues sería un punto para discutir, que me interesaría poder discutir eso. Básicamente, que eso para mí es lo más interesante, es la propuesta del modelo de la teoría evolutiva y ponerla como algo central, deshaciéndose de algunas otras teorías. Eso es el punto de discusión y la propuesta interesante. Los estudios sobre la maquila, pues algunos aquí presentes han seguido estos estudios o estos debates alrededor de las tres generaciones, de las 2, 4, etcétera, que fue muy discutido. Yo creo que eso se inscribe también ahí en un aspecto, insisto, particular, que son aprendizaje e innovación. Pero si el estudio de la maquila carece de propuestas teóricas sólidas, eso puede ser una propuesta interesante, pero sí para mí desde el punto de vista de la economía y en el aspecto ahí de innovación y tecnología. Ya. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, fue una interesante reflexión crítica sobre un capítulo central del libro que intenta integrar empresas, instituciones y mercados, y que en ese sentido va mucho más allá de de los resultados empíricos simplemente en este caso del estudio. Bueno, ahora le damos la palabra a Óscar Contreras. Muchas gracias. Igualmente agradezco la oportunidad de estar aquí con estos amigos y colegas de muchos años, comentando este libro, Coevolución de Empresas Maquiladoras, Instituciones y Regiones, de Arturo, coordinado por Arturo Lara. Me parece, en primer lugar, pues muy relevante que se haga una presentación de este libro aquí, en el Colegio de la Frontera Norte, que es
sin duda una de las instituciones que más han aportado a la investigación sobre maquiladoras y de donde han salido algunos trabajos más influyentes sobre el tema por muchos años, ¿no? En particular, de aquí está saliendo una gran cantidad de investigación empírica sobre lo que en su momento se llamó el escalamiento tecnológico, o para usar la palabra preferida de Jorge, el upgrading de la maquila, la idea de la tercera generación de maquilas. Todo esto, digamos que fue una corriente de una tradición, que formó una tradición de investigación en donde se resaltaron los cambios, las innovaciones, la transformación de la maquiladora. Y en buena medida, esta tradición, surgida del COLEP, o que en términos genéricos se puede decir la tradición del COLEP, se planteó como una polémica, como parte de una muy prolongada y muy apasionada polémica en contra, digamos, de la perspectiva del neotaylorismo, lo que fue la tradición dominante en la investigación académica sobre las maquilas, pues durante los 70s, 80s, hasta mediados de los 90s probablemente, y que estuvo, digamos, inspirada por una versión criolla, y aquí probablemente las críticas de Anfoque, porque no fue propiamente la teoría de la regulación, sino la versión criolla de la teoría de la regulación, ¿no? Que tiene nombre y apellido en la obra de un colega de la UAM muy apreciado por todos nosotros. Es decir, es una particular interpretación de la teoría de la regulación que fue, digamos, el paradigma dominante del estudio de las maquilas por muchos años. Ciertamente hay una contribución muy valiosa de esta corriente, el haber mostrado algunos de los aspectos más negativos de las maquilas, la intensificación del trabajo como una estrategia para elevar la productividad, los bajos salarios, el deterioro ambiental y en general, digamos, los mecanismos de control y las estructuras de dominación de clase al interior de la empresa. Sin embargo, y ya se ha comentado, lo comenta Arturo en el libro, en la introducción, entre sus mayores limitaciones está el haber simplificado los complejos procesos sociales de la empresa y haberlos reducido a estrategias gerenciales para el reforzamiento del control del capital transnacional sobre la fuerza de trabajo. Este énfasis impidió que se analizaran adecuadamente las intensas transformaciones de las maquilas a partir de los años 80. Y entonces todas las novedades, las nuevas tecnologías, la flexibilidad, los métodos de organización fueron, digamos, vistos como una estrategia empresarial presidida por el interés de incrementar la rentabilidad mediante intensificación de cargas de trabajo, reforzamiento de controles, etc., ¿no? Digamos que hacia la mitad de los años 90, principios, mitad de los 90, frente a esta interpretación que fue la dominante, es ya claramente identificable una corriente de pensamiento que desafía esos planteamientos y esas conclusiones. El cambio de enfoque inicia en el mismo terreno, en la discusión sobre los problemas de la reestructuración industrial, que en su momento, en los 80s, era el equivalente a lo que es ahora la discusión sobre economía del conocimiento, ¿no? Un intento por interpretar las grandes transformaciones económicas y cómo se reflejan en el mundo del trabajo y de la producción. Entonces, en ese mismo terreno inicia, digamos, el cambio, la distinción, la diferenciación de esta perspectiva. Y si bien durante los primeros años las bases teóricas de esta reconceptualización de los problemas que habían sido planteados en el otro enfoque, las bases teóricas no fueron siempre explícitas o consistentes, pero paulatinamente se ha venido decantando tanto la genealogía de estas ideas como su plataforma teórica y metodológica. Y en este proceso, insisto, tiene un papel muy destacado lo que genéricamente podríamos denominar como el grupo COLEP. Genéricamente porque ni son tan grupo, pues se la pasan peleados ahí, entre ellos, y no es solamente el COLEP, o sea, la UACJ, la UABC, el Colegio de Sonora, pero más, digamos, la principal, la mayor parte de los investigadores y la mayor parte del trabajo está aquí. Entonces el grupo COLEP, que inicia pues, con Carrillo, en su momento estuvo José Carlos Ramírez, Bernardo González Arechiga, Rocío Barajas, luego se incorpora Walder y varios otros. Es decir, es un grupo de peso y de edad.
digamos que entonces, mi punto es que desde mediados de los 80 en adelante, de los 80 en adelante, en todos los 90, este grupo produjo una gran cantidad de investigación empírica basada en encuestas regionales, sectoriales, estudios de caso, aportó una serie de instrumentos de investigación empírica que superaron, pero con mucho, lo que tenía, digamos, como base técnica y metodológica la corriente neotaylorista. Hay una gran aportación en términos de instrumentos, de recolección de información, de sistematización y un enorme énfasis en la investigación empírica como base para, digamos, las conclusiones y la exploración de estos cambios de las maquilas. Y si bien, el punto al que voy es que, si bien este trabajo, o sea, todo este esfuerzo enorme se desarrolló en gran medida en polémica con aquella tradición dominante, se trató por lo general de una polémica implícita o esporádica, episódica, circunstancial. Ante ciertas coyunturas se expresaban, luego no se sistematizó realmente. Y a veces era una polémica puramente emocional, ¿no? De confrontación de convicciones más que otra cosa. Una polémica centrada más en conceptos y en variables y no tanto, muy poco, en premisas teóricas y metodológicas, pero sobre todo estuvo centrada en las implicaciones políticas de las maquiladoras. Por una parte, la visión que ligaba de manera más o menos mecánica organización de la producción y proceso de trabajo con formas de dominación y manipulación, y por la otra, una visión que asociaba escalamiento tecnológico, nuevos métodos de gestión con desarrollo y progreso, ¿no? Lo bueno y lo malo enfrentado en estas dos perspectivas. Bueno, hacia fines de los 90, quizá antes, pero probablemente hacia fines de los 90, esta tradición del Grupo Colev converge con lo que también de manera genérica podemos llamar el Grupo UAM, y por las mismas razones genéricamente, ¿no? Porque hay gente de la UAM, hay gente de Flaxo, del Colegio de México, pero digamos en la UAM Xochimilco está el principal grupo, que aportaron una base teórica y metodológica, digamos, más compleja, más sofisticada, que conecta con la tradición latinoamericana de pensamiento sobre los problemas de desarrollo económico en América Latina, pero a la vez, y quizás sobre todo, con los desarrollos más recientes de la economía institucionalista y evolucionista. Aquí pues están Arturo Lara, Daniel Villavicencio, Gabriela Dutren, Mario Capdeville, Mónica Casalet, los autores de este libro y otros, ¿no? Pero digamos, el centro, creo, está, el centro de gravitación está ahí en la UAM Xochimilco. Y la convergencia, digamos, ya empírica de los dos, porque este fue un proceso de acercamiento más o menos natural, pero la convergencia concreta fue a través, sobre todo, de este proyecto. El proyecto sobre aprendizaje tecnológico y escalamiento industrial, generación de capacidades de innovación en la industria maquiladora de México, del cual surge este libro. Y quiero comentar que desde mi punto de vista, este es uno, que yo conozca, es uno de los proyectos más productivos que he conocido. O sea, la cantidad de cosas que han salido, es un ejemplo de cómo aprovechar un proyecto de investigación. Han salido tesis, un montón de artículos, varios libros, muchos seminarios, muchos productos. Entonces, bueno, era importante destacar eso. Ahora, en cuanto a la importancia específicamente de este trabajo, ¿no? Digamos, una vez comentada esta trayectoria en la que ya me consumí casi todo mi tiempo, la importancia del trabajo, voy a tratar de resumir esto. Creo que yo lo sintetizaría en una frase: es un esfuerzo por reconstruir el programa de investigación que estaba implícito en esta trayectoria, en esta tradición de investigación sobre escalamiento tecnológico, upgrading, etcétera, etcétera. Había ahí un programa de investigación que no estaba claro y era importante hacerlo explícito. Programa de investigación en el sentido de la CATOS, no necesariamente un proyecto, una serie de estudios, sino, digamos, las bases teóricas, metodológicas, conceptuales que están detrás de las preguntas empíricas de investigación que durante muchos años estuvieron haciendo. En ese sentido, yo no estaría tan de acuerdo de que esta se trate de una propuesta desde la economía. Es decir, es una propuesta que trasciende, digamos, las fronteras disciplinarias en muchos sentidos. Yo diría, son básicamente, ¿cuáles son las bases de esta reflexión?
diría yo, básicamente sociología económica, economía evolucionista y neoinstitucionalismo. Digamos, esas serían las fuentes de los recursos teóricos mediante los cuales se está reconstruyendo esta trayectoria de investigación. Desde la sociología económica, bueno, la objeción fundamental a la teoría económica convencional basada en el supuesto del actor racional, en el sentido de que toda acción, incluida la acción económica, está socialmente empotrada o embebida y se despliega en el marco de la estructura social y de las relaciones interpersonales, etcétera, etcétera. La idea de las redes sociales como mediación activa entre la estructura social y el actor individual. Por su parte, la economía institucionalista, en su crítica de las anomalías de la teoría económica convencional, que lleva el análisis mucho más allá de la consideración de las instituciones como estructura de incentivos en la economía. En esta perspectiva se incorpora el concepto de los seres humanos como agentes intencionales, dice Douglas North, que actúan sobre la base de su propia comprensión del medio social, una comprensión en la que intervienen de manera decisiva los modelos mentales, el comportamiento guiado por normas y las convicciones ideológicas. Esta es una posición muy cercana, muy en diálogo con la sociología. Y en este sentido, las instituciones cumplen con el doble papel de restringir y de facilitar el comportamiento de los seres humanos, ya que si bien la existencia de reglas implica restricciones, estas a la vez generan posibilidades al habilitar las elecciones y las acciones que no existirían de otra manera. Entonces las instituciones no solo regulan, sino que también constituyen la acción, ofreciendo los marcos de referencia y posibilitando las condiciones de la acción. Así pues, no tanto se analizan las instituciones, sino los procesos de institucionalización en esta doble relación. Y por último, la economía evolutiva explora las formas de coordinación y los procesos de formación de capacidades de los agentes, de las organizaciones y de las instituciones, en tanto que dispositivos que permiten la solución de problemas de carácter cognitivo y adaptativo. Y en esta vertiente hay un esfuerzo por esclarecer los mecanismos de adaptación de los agentes y los procesos de toma de decisión en un contexto de racionalidad limitada como base de la acción económica, que sería, digamos, creo, el punto fuerte, la plataforma fuerte de esta perspectiva. Resumiré en muy pocas, espero, palabras la última parte, porque creo que una forma de caracterizar las perspectivas que abre este nuevo enfoque es ubicando las dimensiones donde se está, digamos, donde se está desarrollando en este libro y en los productos asociados a este grupo, la investigación sobre las maquiladoras. Creo que son tres las dimensiones relevantes. Uno, el vínculo con la economía global. Dos, el entorno regional. Y tres, los procesos internos de la empresa. Esas serían las tres dimensiones. Y obviamente ni voy a describir el contenido del libro y ya no tengo tiempo de describir los contenidos que yo advierto en estas tres dimensiones, pero diría rápidamente, en la primera dimensión, la articulación de lo global y lo local, la perspectiva de las redes globales de producción ha producido, digamos, ha permitido comprender esta dinámica de derrama y absorción de conocimiento en el marco de la configuración global de la organización productiva, y entonces ha permitido captar el papel activo, subordinado pero activo e indeterminado de los actores locales. Es una teoría que permite reconocer la subordinación a la vez que identifica las perspectivas de acción, de actuación y de influencia en la configuración de las redes por parte de los actores locales. En la dimensión del entorno, pues la perspectiva de los sistemas de innovación, que dan una importancia fundamental a las dotaciones institucionales y a la influencia que ejercen sobre las configuraciones regionales. Y por último, en la tercera, donde se especifican estos bloques de construcción, que diría Notebook, la tercera dimensión es la referida a los procesos internos de la empresa, porque el conocimiento no solo se transfiere o se derrama, sino que representa la capacidad de elaborar nuevos conocimientos productivos, nuevos productos y procesos, pero también nuevas formas organizacionales. Y entonces no basta con encontrar o recombinar las rutinas para adaptarlas a las condiciones productivas que demanda el mercado.
Termino diciendo que este intento, este esfuerzo por reconstruir la plataforma conceptual, el programa de investigación, me parece, sí considero, yo afirmaría, sí es superior, pero también en el sentido de la Cactus, es decir, se trata de una reconceptualización que incluye a la perspectiva anterior, digamos, contiene toda la evidencia y explica la evidencia contenida en la perspectiva anterior, generando una nueva que abarca más evidencia, y en ese sentido, digamos, está incidiendo sobre lo que la Cactus diría la heurística negativa, que no había sido explorada por la perspectiva del escalamiento. El grupo Colette, el grupo de la investigación empírica, no había sacado las consecuencias en términos teóricos. Aquí hay un planteamiento, una base muy sólida para la redefinición teórica metodológica de este programa de investigación. Creo que en ese sentido es fundamental el trabajo, no necesariamente es decir, el primer capítulo es muy importante, el capítulo inicial me parece un planteamiento realmente muy importante. Quiero decir, todo el trabajo que está haciendo este grupo es un trabajo de frontera. Este libro, junto con los productos asociados que han estado surgiendo últimamente, son realmente de frontera y están. Mi impresión sería, a partir de estos trabajos ya no se puede ignorar estas bases, ya no puede uno trabajar sin discutir estos planteamientos teóricos, sin tomar postura frente a ellos, aunque uno esté profundamente en contra de estos planteamientos. Esa es digamos, la relevancia que yo le daría a este trabajo. ¿Por qué termino? Pienso que el aporte de una teoría, de un planteamiento conceptual, no se puede remitir a su utilidad política o ideológica, sino a su capacidad explicativa. Y aquí un típico malentendido nuestro y de nuestros, digamos, de los míos y de los colegas, es esto de que, pues si las máquinas están creciendo, entonces sí la perspectiva del aprendizaje, pero si dejan de crecer, entonces no, esa perspectiva no sirve porque pues están en decadencia. No, el punto es cómo explicar esos procesos independientemente de que tenga éxito o no la maquila como tal. Estamos hablando de teorías explicativas de los procesos internos de la empresa que desde luego tienen una enorme utilidad política, tanto para la crítica del modelo como para la promoción del desarrollo, pero no directamente, sino articulados en la esfera de lo político, a programas de intervención. Esta confusión ha sido muy dañina para los dos bandos, para todos los bandos en la disputa, esta confusión entre la intervención y el análisis, entre la explicación y la aplicación de instrumentos de intervención. Pienso que esta es pues una invitación, un desafío intelectual, sobre todo para quienes de algún modo nos ocupamos de los agentes involucrados en la industria, los trabajadores, los técnicos, los gerentes, digamos los agentes sociales, porque ciertamente aquí hay una aportación muy fuerte en términos de la teoría de la empresa, pero nos falta por elaborar una teoría de la gente que retome este desafío en términos de la búsqueda de microfundamentos de la acción, de la explicación por mecanismos y no por grandes procesos macroestructurales, y la indeterminación, es decir, que registre los comportamientos empíricos de los actores y les encuentre un sentido dentro de su propio contexto y no desde afuera. Esto es pues mi consideración. Yo realmente estoy muy impresionado intelectualmente por esta obra y espero que sea el principio de un diálogo en los próximos años. Muchas gracias, Oscar. Bueno, agradecemos el haber ubicado el libro en un contexto amplio del debate teórico, de los grupos que constituyen el programa de investigación, y vemos también un upgrade en las ideas de Oscar. Bueno, pues ahora doy la palabra al coordinador del libro, a nuestro colega y amigo Arturo Lara. Aquí funciona esta. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a Rocío, a Ana y Oscar. Algo que uno aprecia de la vida académica es la pasión y el sentido crítico, y agradezco profundamente ambas cosas.
y el afecto, me parece. Creo que a propósito de la gente, los proyectos se mueven no solo pensando y discutiendo sobre cómo representamos el mundo, sino cómo deberíamos o cómo pensamos que debería ser el mundo, sino hay un problema de valores y de emociones. Y de eso voy a regresar después a propósito de la gente. La gente no es solo representación, no es solo cognición, sino también son creencias que incluyen motivos, valores de cómo debe ser el mundo, debería ser el mundo y emociones. Ok, esta es una primera, digamos, yo naturalmente y en agradecimiento a las observaciones voy a tratar también de polemizar o de retroalimentar, o sea, decir desde este lado cómo veo yo todo este proceso de elaboración teórica y en qué medida pienso que, bueno, voy a dar un conjunto de opiniones. La primera sería, yo distingo ahí como 3 bloques. La primera, en qué medida, hablando de progreso y de superioridad, en qué medida el progreso teórico tendría que estar conectado con un progreso conceptual de tipo bautismal, en el sentido de decir, esto sí, se llama de esta manera, y buscar de manera clara aludir fenómenos de la manera más precisa y más clara posible. Digamos, sería una estrategia bautismal. La segunda, que sería cómo explicamos, es decir, en qué medida damos cuenta de la estructura de la realidad y damos cuenta de cómo están cambiando los fenómenos. A esta dimensión diría progreso explicativo. Cuando en el trabajo se busca y se alude a superioridad, estamos pensando en como lo planteó Oscar, en el sentido, digamos, de Lakatos y toda esta dimensión de filosofía de la ciencia, en el sentido de en qué medida los esquemas explicativos, causales y bautismales son superiores, contienen en los viejos programas y además plantean nuevos. En ese sentido se busca, en la UAM cuando hablamos de esta idea de superioridad, como que hay una suerte de temor a esa idea porque pareciera ser que se vive como competencia, y sí, es una competencia, las teorías luchan entre sí, y no hay que tener temor, pero eso no implica una actitud, digamos, egocéntrica de decir, esta es la mera neta, simplemente es una manera de decir, es necesaria la controversia y estamos buscando avanzar, comparando, criticando y acumulando lo que se hace bien. Esa sería una primera definición de... Ahora, yo tengo la impresión, y creo que esta presentación libre me permite, que una parte de la tradición en la UAM, ¿no?, ha ido hacia mucho de construir taxonomías que de manera estática comparan el tiempo T1 y el tiempo T2. Digamos, picando piedra, ¿no?, estableciendo cómo sí o no hay escalamiento, y se ha apostado, en mi opinión, por un trabajo más de, aparentemente, de dinámica evolutiva, pero es de estática comparativa. La taxonomía del tiempo 1, tiempo 2. ¿Y qué pasa en el medio? No hay una explicación de mecanismos y propiedades. Otra parte, creo que de la tradición es buscar mecanismos y propiedades que den cuenta de manera causal qué es lo que sucede dentro de los fenómenos y que nos permitan ver la anatomía de lo que estamos estudiando. Yo creo que es una parte mucho más reciente. Esa sería una primera, digamos, consideración. La segunda, tengo la impresión que una parte importante de la agenda en los 60, 70, marxismo, regulacionismo, había enfatizado demasiado el tema sujeto-sujeto, o capital-trabajo, y había dejado de lado el tema del documento, la necesaria caracterización de qué se trata, ¿no?, qué se está produciendo, qué se está transformando. Y en parte la UAM entramos un poco con el tema de innovación, con técnicas, con innovación organizacional, en esta idea de sujeto-objeto, pero nos olvidamos de esto un poco, creo yo, de la
tradición crítica de los 70, 80, con, diría yo, una relativa, hasta diría una cierta sentido acrítico en relación al discurso capitalista, por decirlo así, y que me parece que le hace falta un concepto, digamos, más crítico y más en el sentido de la ciencia social, de proponer qué modelo, qué país queremos, qué empresa queremos, a dónde queremos. Yo creo que estas dos tradiciones, sujeto-sujeto y sujeto-objeto, tienen que integrarse, ¿no? O sea, tenemos que crear una teoría crítica de la gente, pero también una teoría crítica del objeto de estudio. O sea, en este caso el objeto, digamos, ¿no? O sea, coches, televisión, el objeto. Y yo creo que estamos en esa línea. Ok. En ese contexto, y como citó Oscar a North, en North una teoría de la evolución de las sociedades requiere una teoría de la gente. Luego, una teoría de cómo los grupos humanos cooperan y compiten, lo que él llama costos de negociación. Y luego una teoría de producción, división del trabajo, cadenas globales, especialización, en fin, todo lo que supone una teoría de la producción. Creo que el buscar describir un fenómeno tan complejo como la región de la frontera norte de la Maquila implica un trabajo de muchas generaciones. Y en ese sentido diría que de aquí entra mi tercera postura. Una política o una práctica sin una buena descripción, una buena, digamos, relato de las propensiones estructurales es una política ciega. Una descripción sin una buena teoría rigurosa es realmente algo, en mi opinión, vago, periodismo en el mejor de los casos, ¿no? Académico. Y aquí hay muchas tentaciones que yo veo en colectividad, ¿no? El mercado nos demanda muchas cosas, ¿no? Y vemos investigadores que hablan desde la papa frita, ¿no? Hasta pymes, sistema de innovación, o sea, se habla de todo un poco, ¿no? Y hay una suerte de estrategia tipo bombero, ¿no? Donde hay un fuego y ahí van corriendo, ¿no? Hay fuego y hay lámparas o flashes. Esto a mí me parece patético por muchas razones, pero bueno, sigo en eso, ¿no? Una teoría, ya sea sociológica, económica o económica, sin una filosofía, o sea, sin un entramado que nos permita representar qué estamos pensando, me parece también diletante y en el mejor de los casos retórico. Y finalmente una filosofía sin una concepción de los problemas que tenemos que resolver nos conduce igual a un discurso diletante, ¿no? O sea, a discutir por discutir. Entonces yo creo que en esta concepción necesitamos práctica, necesitamos relatos específicos, historias específicas que nos digan qué pasa, por qué las empresas son exitosas, por qué no son, en fin, de fenómenos. Necesitamos teorías específicas de economía, de sociología, de instituciones, y necesitamos, digamos, pensar cómo representamos el mundo, ¿no? Con tratamientos filosóficos y metodológicos cada vez más refinados. En ese contexto, el primer capítulo que sinteticé persigue de alguna manera presentar un esfuerzo de reflexión que me permita pensar, y es algo, y el cuarto punto, el tema de la complejidad del objeto de estudio. Uno de los grandes temas que creo no hemos trabajado ni empírica ni teóricamente es el tema de cómo vinculamos lo micro y lo macro, o sea, cómo pasamos de la gente a lo meso y a las estructuras. Creo que este es un gran tema. Efectivamente aquí hay disputas, ¿no? La visión holista diría que no es importante la gente ni la microestructura, sino lo que importa es los grandes agregados. Y al contrario, en el otro lado tendrían las visiones microreduccionistas, lo que se llama en sociología o metodología, el individualismo metodológico, que considera que los agregados no importan, que lo que cuenta son los individuos, ¿no? En una concepción atomística del mundo. Y entonces,
la idea es cómo vincular el sistema con los elementos constituyentes, cómo pensamos la jerarquía, cómo pensamos la emergencia, y en este contexto el libro apenas sugiere, plantea, de algo que me parece fundamental y que la teoría está buscando formas para acceder a una nueva, digamos, conexión de los elementos constituyentes y el sistema. Es decir, cómo vincular y explicar el sistema considerando la gente, y en qué medida la gente nos ayuda a explicar los micromecanismos que están en la base del problema de la emergencia. Una primera cosa. Y lo segundo, desde el ámbito macro, cómo dar cuenta de las macro restricciones que explican, ¿no?, las normas y valores que no nacen en individuos, sino nacen en la colectividad, ¿no?, en dimensión colectiva. Y en ese contexto, digamos, cómo construimos una aplicación que vaya de abajo arriba y de arriba abajo, ¿no?, digamos, una suerte de explicación de doble causación. Esto me parece a mí un tema importante que, digamos, llegado a este punto, al final de este recorrido, diría, alguna vez un taxista me decía, yo hubiera querido estudiar no para ser más rico, sino para darle más significado a mi vida. Y yo diría lo mismo, yo sigo estudiando no para construir respuestas, sino para formular preguntas cada vez más profundas. Y es inevitable en ese camino detenerse, ¿no?, y dedicar un tiempo. Yo me dediqué para escribir esta docena de páginas, me dediqué por lo menos 6 meses de tiempo completo. Y los otros 6 meses me dediqué a otro trabajo. Un poco pensando que no puedo ser bombero, apagando fuegos, y necesito como una suerte de tregua para pensar una vida a largo plazo en la que no esté picando piedra. A algunos les da mucho dinero picar piedra, ¿no?, y apagar fuegos, sino, digamos, construir en el sentido de Popper una teoría que funcione como red para pensar la realidad. Yo imagino en ese contexto un proyecto de COLEF, un proyecto de la UAM, ¿no?, de mucha, digamos, coevolución, de cooperación y competencia en ese contexto, ¿no? Y bueno, agradezco mucho la pasión, el escepticismo y el afecto. Ya sé que hay muchas preguntas que me planteaban, pero he intentado contestar la mayoría. Diría el darwinismo planteado en el texto tiene muchas veces una connotación socio-darwinista de los años 60, tan criticada, pero que ahora está como digamos, no sé, yo tengo entendido que no apuntas a esa concepción, ni yo tampoco. Lo que se busca en todo caso en la idea de, cuando está expresado en el documento de darwinismo, que somos, al igual que las demás especies, sistemas sociales, como las demás especies, la mayoría de las especies, y las tesis darwinianas de retención, selección y variación, más el tema de autoorganización, en la que se introduce el tema de intencionalidad, son, digamos, los 4 pilares que estarían presentes en el trabajo. Y en ese contexto, el tema de la práctica, y ahí termino, no sé si estoy a tiempo. En esta época de crisis y el otro día leía que en Alemania uno de los libros más vendidos es El Capital de Marx, está creciendo impresionante. Y bueno, en la época de crisis siempre pasamos a pensar que el mercado, que no solamente había fallas de mercado, sino que había fallas de las instituciones, pero también que, y eso lo decía también, ¿no?, necesitamos no solo pensar en el sujeto asociando a grandes colectividades, sino el sujeto como el individuo, ¿no?, la gente. Y creo que en esta crisis no tendríamos por qué regresar a posturas decimonónicas de tipo, ¿no?, de sacrificar mi vida a la colectividad o al revés. Creo que son dimensiones que hay que estudiar por separado. Yo diría, en este texto yo incursiono en un tema de la práctica que coincide con el trabajo de Oscar, ¿no?, el
tema de la gente, cómo representar a la gente. Y bueno, coincido también con muchos trabajos de Alfredo, Rey, Jorge, Rocío, y creo que me interesaba presentar el libro, precisamente para renovar, aunque no tengamos en este momento por esto con así, ¿no? Yo creo que es importante el diálogo y poder sentarnos no para sentirnos el club de Toby, ¿no? Sino para decir, a ver, ¿dónde estamos generando nuevas formas de pensar la realidad, ¿no? En ese sentido. Bueno, muchísimas gracias. Pues como ustedes vieron, es una reflexión teórica de muy buen nivel el que nos hace Arturo. Yo diría que esta reunión se podría titular Más allá del dato. Y en efecto toca algo muy importante, que es la tensión entre la investigación aplicada y la investigación más en el sentido de ciencia básica, ¿no? De generar conocimiento, explicación y demás, que no está reñida, pero sí hay dos tradiciones, digamos, y bueno, sí es difícil, digamos, esta historia, pero esta tensión sucede no a nivel general, sino muy en concreto en casi todas nuestras instituciones, y bueno, es importante la reflexión. No sé si tengan algunas preguntas que quieran hacer al autor, al coordinador del libro o a alguno de los comentaristas. Como se mencionó, es un fruto importante, digamos, de una larga tradición de investigación, y como él bien dijo, pues se tardó un buen ratito, ¿verdad?, en escribir una introducción aparentemente pequeña, pero muy sólida. Entonces, no sé si tienen algún comentario. ¿Sí? Yo quiero aprovechar públicamente para felicitarte, Arturo, porque yo lo leí en la maestría, su obra ya clásica, Aprendizaje Tecnológico y Mercado de Trabajo en las maquiladoras japonesas, y uno piensa, o a veces sucede que en la medida que uno también va evolucionando, uno vuelve a leer autores y dice, bueno, ya se quedó en lo mismo, ya no ha evolucionado, ¿no? Entonces me dio mucho gusto porque aproveché la ocasión para leer este capítulo que mencionas y pues sigues evolucionando, ¿no? Entonces me dio mucho gusto que hayas sido mi maestro y ver cómo evolucionas y que nos provoca a seguir adelante, ¿no? Entonces te felicito por este capítulo. Y bueno, esto habla de la complejidad de las cosas, ¿no? De que ya no es suficiente conocer una disciplina. Hablaba Ana de que lo acercaba más a la economía que a la sociología, lo cual para mí, bueno, al hablar de economía evolutiva, que es un híbrido ya con la biología, pienso que se aleja de la economía ortodoxa, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que se acerca más a la sociología, que tampoco nunca me quedó claro, ¿no?, si era sociología económica o economía sociológica, ¿no?, en este sentido, para tratar de explicar las cosas. Hay un libro que influyó mucho en mí, que me recomendó Jorge, que es el de Fujimoto, que habíamos comentado. Cuando yo le dije, oye, está fregoncísimo como escribe este autor, me dijo Jorge, ¿tú crees que algún día a lo mejor vamos a escribir como él? Yo creo que se van cerrando las brechas, que te acercaste mucho a cómo escribe alguien como Fujimoto, y pues en ese sentido pues, te quiero felicitar, ¿no?, porque se ve la evolución en términos como tú lo pones aquí. Fujilar. ¿Algún otro comentario? Hay una cosa que le había comentado, que tiene que ver también, aprovechando que están alumnos. Hay una parte, y aquí es también la tradición de la UAM, después de 18 años de docencia e investigación, te das cuenta que en las tesis de doctorado, sobre todo, maestría es más razonable, la discusión teórica, que es el primer capítulo, se ha convertido en un expediente, ¿no?, de apuntar, ¿no?, de pasada, sin ningún diálogo selecto ni puntual de qué se está discutiendo. Y esto efectivamente sirve para generar una mayor carrera de citación y todo lo que implica el capital simbólico para los investigadores, ¿no? Quiero que me cites o cita los más posibles. Y creo que una parte importante de la tesis doctoral, o supongo de cualquier investigación, es dialogar con pocos y dialogar bien. Creo que es algo que, importante.
y no tener miedo a... Tengo un alumno que ahorita está terminando de maestría, y hay alumnos y alumnos, ¿no? Pero en 18 años el primer alumno que encuentro que puede decir su voz, ¿no? sin tener miedo a dar su opinión. Yo creo que si dejamos esta concepción de la teoría como la enunciación, ¿no?, burocrática, ¿no? Presentó informe, como la UAM, ¿no? Presentó, no sirve nada los informes, pero presentó. Y lo mismo, ¿no? Hizo la cosa bibliográfica y ya. Y entonces yo creo que necesitamos en esta época de sobreinformación encontrar, es decir, es muy importante este diálogo, y es importante como concentrarse y como asumir como un reto importante el trabajo intelectual, el contribuir a la discusión de manera selectiva, ¿no? Sí, yo quisiera... Por favor, sí. Para que... No puedo decir lo cual en mí no es una exageración. No, yo quisiera tocar este asunto de la cuestión del darwinismo en los evolucionistas, que tiene que ver con algo que dijo Antoque cuando señala que quizá la crítica a los regulacionistas fue muy de un plomazo y muy de pasada, y que además dentro de los regulacionistas pues hay diferencias y hay mucha gente, etc. Pero también pensar que el evolucionismo toma el darwinismo de la biología y lo aplica a la economía de manera literal, pues también me parece una simplificación. De hecho, no estoy muy seguro, pero creo que es en uno de los artículos pioneros de Nelson y Winter, me parece creo que es uno del 82, me parece. Ahí explican de qué manera a ellos les interesa el evolucionismo, porque son hijos de Schumpeter de alguna manera, porque tratan de documentar, digamos, esta realidad de movimiento, pero también especifican cuáles son las diferencias de una ciencia social, la economía, con respecto a otras ciencias sociales, la biología. Entonces también me parece un poco simplificador pensar en esta traducción sistemática, y también en pensar que todos los evolucionistas incorporan el darwinismo de la misma manera, y de la misma manera en el 82 que en el 95 o en el 2005, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, creo que no es una... Y lo digo no solo por una cuestión de supuesta erudición teórica, etcétera, ni mucho menos, sino porque cuando nosotros planteamos lo de las tres generaciones, también la crítica era como que nosotros tuviéramos una visión así teleológica, de decir, aquí está la primera, aquí está la segunda, viene la tercera, va a llegar la cuarta y va a venir la quinta, ¿no? Como una visión de la historia así en flecha, ¿no? Y el progreso lineal, lo cual no tiene nada que ver, digamos, creo yo, desde mi punto de vista, con la documentación de una cierta evolución, quizás sin sacar las consecuencias teóricas pertinentes y todo lo demás, pero creo que no hay ese punto de vista, ni hay una sustitución de una generación por otra, e incluso bueno, yo mismo tengo mis propias ideas respecto a las insuficiencias de esa taxonomía. Entonces, esto proviene un poco, yo creo que todas estas cuestiones provienen un poco de la forma de trabajo que estamos, es lo que me comentaba Arturo, ¿no? Pues estamos obligados a hacer un trabajo muy apresurado, a tomar las teorías esquematizando, y en esa esquematización creo que hay una cierta distorsión del pensamiento original de muchos autores. Los regulacionistas, la escuela de economía francesa, los regulacionistas, si uno va tomando a cada uno a Vieta, a Baviera, a los que están en las regiones, etcétera, puede ver cuáles son las diferencias. Y hay un trabajo de otros tipos que precisamente hablan de las distintas escuelas de la regulación. Yo creo que los evolucionistas lo mismo, posiblemente no es lo mismo Nelson que José Vigo, que Rossi, etc. Bueno, perdón por contesto rápido. impresión.
Alfredo, yo estoy seguro que tú conoces mucho más que yo el regulacionismo, digamos, lo digo en buen plan, y sin duda en otra versión que tendría que hacer tendría que ser más, ¿no?, matizado en relación a esta parte. Yo digo, en relación a este punto, yo crecí en un ambiente, yo hice la licenciatura de Economía de la UAM y me chuté como 4 años de regulacionismo. Y en esa vertiente surgió esta digamos, explicación muy estilizada de cómo consideraba yo, ¿no?, hasta los años 80 esta corriente, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo que es importante los matices, totalmente de acuerdo. En relación a la explicación, digamos, a la importancia de la analogía en la construcción del pensamiento económico, efectivamente hay una controversia. El año pasado, de hecho, estuvieron debatiendo creo que casi 2 años, Nelson y Hodgson, en el sentido de sí o no resulta pertinente la analogía biológica, qué tipo de analogía. Y lo que planteaba, de hecho, Nelson era que no era muy importante, ¿no? Y el año pasado que vino, este año vino, si no me equivoco, y decía, no, es que a Hodgson le gusta la precisión semántica, ¿no? Y a mí no, dice, a mí me interesa más pensar los fenómenos económicos más que transitar a la biología y establecer una nomenclatura fina de uno y otro lado. En el caso de Nelson, en el 82, él decía que el fenómeno económico era antes que darwiniano, era lamarckiano, porque reconocía la intencionalidad. Y por el lado schumpeteriano, Schumpeter se opuso al uso de la analogía en biología, él estaba en contra de la biología, de pensar fenómenos económicos importando imágenes de la biología. Entonces, hay un debate, de hecho está en la página personal de Hodgson, el debate de Nelson-Hodgson, en relación a este punto. Y no me voy a extender mucho. Lo que quisiera decir es que la explicación darwiniana está desde la filosofía de las ciencias, Kitcher, el propio Popper utiliza la explicación darwiniana, y en muchos campos la neurociencia, el Edelman, premio Nobel de neurociencia, utiliza, de hecho tiene un libro sobre algo así como evolución darwiniana, algo así del cerebro, neurocientífica, es un libro que aplica digamos, esta idea de Darwin, está en inteligencia artificial, en planteamiento de cómo evoluciona la inteligencia. Se trata de pensar la evolución de la inteligencia a partir de modelos darwinianos. John Holland tiene un algoritmo que se llama algoritmo genético, que simula procesos de inteligencia natural. En fin, hay una profusa búsqueda, coincidencia, convergencia de explicaciones darwinianas desde la ecología, psicología cognitiva, neurociencia, neuroeconomía, y que te plantean que, ¿no?, esta agenda hay que considerarla, ¿no?, y al margen de la nomenclatura, ¿no? Hay un libro interesante de hace 3 años de Pitt, Hodgson, Bromen sobre esta idea. Es importante para la economía la analogía de la biología. Luego se los paso para los que se interesan. Lo organizó Hodgson y ahí hay un debate entre los que consideran que no y los que consideran que sí. Yo creo que el debate ahí está. Yo me inclino por pensar en que no somos caídos del cielo, somos tan animales como los demás, nada más específicos, y que hay lo que llama Hodgson posibilidad de construir un darwinismo general, que nos puede ayudar a pensar propiedades generales y distintivas. Yamel, con esto sería la última participación. Nada más, quizás es un comentario más bien comparativo, ¿no? Yo no leí el libro, seguramente lo voy a leer, y nada más un poco siguiendo la línea
más o menos un poco de una cierta renovación, ¿no? Un poco, ¿cómo voy a decir? Una presencia que se nota cada vez más del pensamiento evolucionista, un poco la vertiente laico-evolución, ¿no? Que un poco está en el aire del tiempo, ¿no? Como que, no diría moda, pero vamos por ahí, ¿no? Y la verdad, desde, por ejemplo, desde la perspectiva de la geografía hubo muchos problemas, ¿no? El análisis que se enfoca desde la perspectiva de la metáfora geográfica, ¿no? A veces discutimos los sentidos de la metáfora, y aquí a veces también creo yo que pasa al igual, lo enfoque a través de la metáfora de la biología, crea más, ¿cómo voy a decir? Crea más elementos para la discusión que la misma profundidad del concepto en sí. O sea, a veces el término metafórico no lo entendemos de la misma manera, ¿no? Es el viejo debate, ¿no? Los interdisciplinario, ¿no? Y aquí va mi pregunta. ¿No cree usted, digo, yo no conozco el libro, no le he leído, ¿no cree usted que la gran mayoría o quizás una parte importante de esas discusiones que se dan entre corrientes del pensamiento, a veces no hay una cierta polarización alrededor de la interpretación metafórica, no diría yo, desde otra disciplina, ¿no? que al final del día causa el problema más que el concepto en sí? Breve. Podría yo como identificar en principio dos formas de pensar la analogía. Una analogía superficial, ¿no? Que lo que hace es empatar fenómenos de la ciencia A respecto a la ciencia B, y que, digamos, de manera positiva nos permite convertir un problema confuso en algo familiar. Hay una, digamos, en ese sentido, la función de la analogía es convertir algo no familiar en algo familiar, y puede ser una parte del proceso para hacer entendible algo. Entonces la analogía es inevitable. Hay un libro de Julia Taggart y Holland que se llama Induction, y uno de los elementos básicos de evolución del pensamiento es la capacidad del ser humano de utilizar, ¿no?, de extender lo que sabes a otros campos, la analogía. Esa es una. La otra, hay muchas veces que se piensa que utilizando el ejemplo de la biología resolver un problema de la economía. Me disculpas, no lo has hecho. Lo que has hecho ha sido transportar mecánicamente y buscar crear un traje, ¿no?, traído desde la biología. O sea, no estás sino importando una explicación superficial y no dando cuenta de la especificidad de tu fenómeno, y en ese sentido sería negativo. Lo que a mí me parece importante es que hay, digamos, propiedades universales y específicas de muchos fenómenos, y lo que la analogía profunda permitiría es identificar características universales propias de las hormigas, de los seres humanos, de las galaxias. Nos permite entender eso, y en ese sentido diría habría una analogía profunda, sustantiva, que da cuenta de coincidencia de mecanismos y propiedades. Y la última, lo que diríamos los filósofos pragmáticos norteamericanos, no importa cómo lo llamamos, finalmente, una manera para sortear y evitar la discusión barroca es qué estamos tratando de representar y cómo tratamos de explicar la realidad. Llámesle práctica, ideología, modelos internos, modelos mentales, ¿no?, rutinas. El punto no es disolver el problema con una nomenclatura, sino dar cuenta de la estructura de la realidad.
Por ejemplo, hay muchas cosas en la discusión actual en el sentido de que la rutina lo explica todo, por favor. No me interesa un concepto imperialista que todo lo subsume, sino cómo explica el concepto. Y en ese contexto, si la analogía me permite explicar el cómo, bienvenidos. Pero si me permite disolver un problema y repetir lo que ya sé, yo creo que es un enemigo de la reflexión. Muchas gracias.